Hoy reaccionaremos a Beat the Riot Studio, capítulo 2. Some drums, así que vamos a aprender. Apuntes. A apuntar. Let's go. Clip. Molaría que renunciara por la voz. Lo tengo que hacer así. Un botón podría ser clip, Bueno. Let's go! Back at it again with the sock. Alright. Hey guys, what is going on? My name is Virtual Riot, and today will be all about drums. So we will be recording our own samples to make drums out of, we'll be making drums from scratch, we'll be layering drums, we will put effects on drums, I'll show you how to make your drums cooler with some effect chains, we will randomly generate drum loops out of samples we've recorded. So there are a lot of different ways how to make your own drums, either absolutely from scratch with a synthesizer, or by recording some samples around your house, or by layering already existing drums. There are a lot of drum samples you're allowed to use, like 808, 909 drum samples. I also do believe that it's okay to use other drum samples for layering, like the top end of a snare as a reverb tail or something. So we'll do all kinds of different techniques, but first we'll start by recording some samples around the house because that stuff is always fun, and then we're gonna throw those recordings into XO by Excellent Audio, which is a plugin I will show you in a bit. Alright, so I'm in our kitchen and I'll be recording all kinds of things by hitting things with different things. Bottles, pans, whatever. If I find a salt shaker, we'll record that. And I'm gonna be using this Sony handheld recorder. If you wanna do this yourself, you really don't have to get anything fancy. There are Zoom recorders that are under $100 that are pretty good. There are phone attachment microphones that work really well. And to be honest, you can even just use your phone's internal microphone to get some really useful results. And actually, we're also gonna be using this as a recorder as well, just to have some variety. Actually, let's just start with this can of Spindrift that I have over here. We just want to make sure that it doesn't clip, so you want to adjust your input volume if you're using a handheld recorder. If you're using your phone recorder, you should usually be fine. And then I'll just make a little montage of me recording all this stuff in the kitchen, because otherwise that's going to take forever. Okay, we're also gonna need some low-end rumbly material for kick drums, so I'll just hit stuff, maybe close some doors, maybe the fridge door or something, so let's just go ahead and do that. It looks as if I'm very angry with the kitchen. If there are things rattling around, like all this stuff in this drawer here, that can also be good for a clap or a snare kind of sound. Oh nice, we got some paper bags and stuff in here. That's gonna come in useful. Oh, and some things that we can shake. Hermano, la cocina virtual, Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Alright, let's get a few more glasses and shakers, and then I think we should be good. So now that we got all these recordings, I pulled them off of my recorder and put them into Ableton. And what I would now do is I would go in here and export every individual hit by itself and give it a nice name so I know kind of what it is or what it sounds like. Like maybe call that one glass rattle, or like dishes.
That would be like glass cling or whatever. You can obviously go in here and do this by yourself, like by hand, just doing this. And then I would sometimes put like a little bit of an EQ on it, not process these too much because I would just want them to be like clean. But if there's like any sort of low end rattle from background noise on it, I would try to get rid of it. Just make sure that it is loud enough. So I would put a limiter on the whole thing and make sure that this is at a reasonable range where it doesn't have to limit it too hard. Or you can even just, when you export it, hit normalize here, which will just make sure that once you've exported this clip, for example, it'll turn up the volume to the point where the highest peak will just about hit 0, so that the sample is as loud as it could be without causing any clipping. Obviously, doing all of these by hand now is going to be very tedious and annoying, so every DAW has like different features to help you with this kind of stuff. Back in Cubase, there was like a really nice auto slice mode where an audio file would just be sliced with all the transients for you. Ableton kind of has something similar where, for example, in here for this file, I could right-click this and say slice to new MIDI track, and then what happens is we get a sampler down here, or actually we get a drum rack and a nice little MIDI clip that plays this whole thing for us. And now this is on auto loop. But as you can see, we basically have a sampler for each individual sample that Ableton detected by looking at the transients. So this is a way of getting these all out individually, and then you can just export like these individual MIDI notes. That is one way. I also like doing something where you create a MIDI track and you just put this audio file down here, and now you have it in the sampler and you just enable the slice mode. So now you see all these green lines here, which is where Ableton has detected a transient, and I can go ahead and play notes on the keyboard and it will play the respective sample or area of our sample. Right now, as you can see, it's in trigger mode, so if I hit this note, it plays this whole thing. If I put it on gate mode, it only plays it for the time that I'm actually holding down that note. Now we could also go ahead and export these just by making a little MIDI clip here and making a note, and then just set this as our export range. Export that, export that, export that, so on and so forth. There might even be easier methods to just batch export this if you don't want to name every file individually, but I sometimes like doing this. I've done this before where I recorded similar sounds in a different place, and the folder of that is over here. So these are all just sounds from around the house. And if you subscribe to my Patreon, you're gonna get this entire folder, as well as the folder I'm gonna be making now out of all the recordings that we just did. And I'm just gonna fast forward to once I am done with organizing and sorting and naming all of these. So Let's go! So I sorted them all by hand and named them and put them into categories, and I went back and also recorded some additional ones with my phone. So now we got 250 like cleaned up Foley samples from the kitchen that you're all gonna get if you subscribe to my Patreon, plus the ones that I recorded at the other house. So I got them all over here. Got all the crunchy bag of corn samples, cardboard hits, chopsticks, shakers, dishes, Dicho que tengo. all the like knocks on the drawers, a couple of ploinky Tengo una copia de glasses, samples, creo. some like rattly things where there's a little more happening. We got some shakers, and even some shaker loops. And then down here we got the iPhone recordings, which do sound a little more lo-fi compared to the Sony recorder I was using, but
I think they still sound cool. So now we're gonna have some fun with these samples. We got all our samples right here. And I just put a few of them in a drum rack and made a little loop. So that is one way of using these just right now. I didn't do anything to the samples here. I might have changed the pitch on one of them and just made a little loop here. That sounds like this right now. Woo! It's fun. Added a couple of effects like reduce ambience preset from the multiband compression. Ok, hora de copiar, hora de copiar. Vamos a poner un loop, porque... sí. ¿Tengo otro loop yo? Creo que sí, Kick, clap, snare, cymbals, drums. Ah, pero este está en drum samples igual. No sé si tengo ideas. Hola, mis Cations, ¿cómo estamos? Aquí Hola. estamos reaccionando otra vez al King Virtual Riot. Muy chidori. Andamos bien con los pies, tío. ¿Y tú? No, bien, tío. Contento, tío. Descansado y con ganas de hacer sound design otra vez. Estoy un poco en época sound design. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras? ¿Pequeño? me gusta ese impact, tío. ¿Suena muy fuerte? ¿O suena fuerte? Todavía eso tengo que comprobarlo. Está cogiendo un loop. Yo acuñando fusionando el Future Garage con Drums NB. Voy a... Stuene BNEN volumen. ¿Había una tecla para hacer zoom aquí? No. Z. Entonces estoy aquí, pero selecciono esto, Z, y se pone aquí. Vale. Z. Vale. Suena bien de volumen. Bien. Me hace mucha gracia, tío. ¿Salió un hola antes? Bueno, ya lo comprobaré. Es que cuando pones hola también he puesto una cosa nueva. Que sale... Es una tontería, pero eso. Que pone hola en la pantalla cuando tú pones hola. Y cuando pones XD también ponen XD en la pantalla. Nada, mejorando, ¿no? A ver, un reduce ambience. Sí, sale. Vale, me gusta. Vamos mejorando poquito a poco. Lo que pasa es que ahora mi cámara se ve lagueada. Y el Hugo también tengo que ponerle algo, porque la otra vez también tenía un Hugo. Entonces tengo que ver qué locuras. Tengo que ir a arreglar lo del bot, porque sale muy tarde. Vamos a poner Reduce Ambience. Estoy literalmente copiando a Riot. Vamos a poner nuestro preset. De cómo tiene un drum bus. Ok, tiene tiene 100%, 26, 51%. Drum bus and some auto pan for a little bit more percussiveness. But what if I wanted a variation of this where like all the samples are being exchanged by slightly similar sounding samples from the same ¿Y cómo suena ese Future Garage con drum and like bass, tío? from this Eso sí que whole suena list of curioso. samples that we've made. This is where XO by Excellent Audio comes into play. XD. So this is what the plugin looks like. I know it's a little confusing and this kind of looks like the United States of drums is what I call it. So
XO is a drum sampler that comes with its own library, and it creates you a drum kit with 2 kick drums, a snare, a clap, a closed hi-hat, an open hi-hat, and 2 flexible percussions. So it comes with a set of presets that have pre-programmed MIDI patterns that use the factory samples to just create drum loops. So for example, I am just gonna hit play and you will be able to hear one of the factory preset loops that uses their own samples. Está guapo eso. And this map shows you all the samples of that factory library when you open it up first. So red over here is kick drum land, and snares are about blue. How this works is that the samples are kind of mapped by frequency and length, I think. So like over here are very low frequency sounds. Then when I go over here, the higher it gets, and then if you go up and down, up here things are very Está tight guapo, and tío, como... while at the bottom you have longer and more sustained sounds. The cool thing is you can load this thing up with your own samples, as many as you like. You can just drag folders into it, and so what we are going to do now actually is we're going to load up one of the factory presets, and then we're going to tell the program to not use the XO core content at all, but just our freshly recorded kitchen samples. So it's going to be the same groove from that previous preset, but now just reimagined with our sounds. Sounds a little goofy, I know, but we will get there, trust me. So first of all, I guess what I have to explain is what these buttons down here do. If I'm loading a preset and I got a drum groove going, what this arrow does is it picks a whole new group of samples, like a new kick, a new second kick, a new snare, in the surrounding area of each of these samples. So it's going to pick a sample that is going to sound somewhat similar to the one that was already in here. You can obviously exchange just individual samples, like if I just want a different clap, not this one, but one that sounds somewhat like it. You can see this moving around here. Gonna look for different ones. Right now the loop sounds like this. And if I randomize all the drum samples, we do get all these variations. So then up here in the search filter, I can select which samples XO is actually supposed to use, like which folders that I have fed it are supposed to be added to this landmass of the United States of drums. And so for this exercise, we are only going to use our self-made samples, plus let's actually also just add the dry Foley recordings that I made that I showed you earlier, which are very similar to the ones I just recorded in the kitchen, just so we have a little more variety. So just to make things easier, I'm gonna hit this button here, which means that this thing sequencer is gonna start playing as soon as I start playing in my DAW, and it's synced to the host tempo. So first of all, let's find a cool preset groove. Even though I have selected my own samples here, if I cycle through the factory presets, they will still come up with the factory sounds. Okay. Just for fun, let's just use that one. Also, by hovering over the circles for snare, clap, hi-hat, and so on, down here you can see the name of the sample that's been loaded and its location. If there's no location shown, that means it's a factory sample. So now once I click this button, it finds new samples. Now for kick 1, it has selected the Foley knock 4. For kick 2, it has selected drawer punch 6. For snare, it has selected Foley room percussion 2. And I can check them out all individually and listen to what this loop sounds like now.
obviously also go onto this edit page here, where you first of all find the sequencer of this drum groove, and you can edit it. There are a lot of cool features here, like an accentuator that gives it a little bit more like rhythmical dynamics, sort of. There's a shuffle button here, even if you're feeling lucky. You can change the pitch and the tonality, the envelopes, loudness, pan of all your samples. So let's say the snare, I want to pitch it up. This tone knob is kind of like a low pass, high pass thing. There are two FX sends. I think one is a reverb, one is a delay. And now, just for fun, I want to start processing this a little bit. So I would usually use something like the reduce ambience preset in the multiband dynamics, just to get this a little tighter. I also really like the drum bus plugin, and with that, we're gonna enhance the transients a little bit. Maybe we're gonna use this boom thing here where it like adds a sub to the kick, but rather short. Also, when this gets too aggressive, I just like to mix it in slightly. There's a shaker in here that is a little long. It's probably this one. Let's see if we can find a different one. It's still rather long, I guess, because the decay time is up a lot, so let's just change that here. I guess that works. Then I also like using autopan at a fixed rhythm, like maybe something like this to make it a little more stabby and a little more dynamic. Why not some saturator? And then I'm going to use the transient shaper. Stab is a really cool one, which is a 4-band multi-band transient shaper. That's kind of cool. Now let's switch through a couple more suggestions of samples here. That's actually already pretty cool. I am like inspired to do something with this loop now. Also, I'm going to export these loops. I'm just going to make a bunch of these loops in EXO with the samples that we just recorded, and I'm going to put them into the files for the Patreons. Of course, the coolest stuff always happens when I'm not filming. Just as I stopped recording, I like messed around with this a little more, and now I got this. So there's a quick way to like change up the beat in here with this beat combiner up here. So there are a couple of different presets here for rhythms for the individual percussions, like just this one for the hi-hat, or this one for the open hi-hat, or this one for the kicks. And you can hit random and it's just gonna pick whatever. Why not? That's kind of cool. And then there's also a master volume knob, of course, and a master pitch knob, so you can pitch all samples up and down together. And there's a slight built-in distortion and soft clipping. And a filter. Just for comparison, this is what it would sound like without the post-processing. Basically, all I'm doing here is I'm using the reduce ambience to make it tighter, using it as an expander, using the drum bus with a lot of transient emphasis to make it more punchy. Same thing kind of is happening with the autopan. It's like cutting off reverb tails. The saturator just adds a little bit more drive, and then stab obviously makes it even more punchy by accentuating the transients even more, and then it just goes into a Pro L that is like on almost clipping preset.
made another one over here with the same source material that we recorded. Damn. And I edited this loop a little bit to be more dubsteppy. There are some cool functionalities in here where you can make 2 different sequencers, like 2 different loops, and then you can say, okay, play me this variation once, and then this variation once, so like alternate A and B. Or play A 3 times, and then B as a fill at the end. But obviously you don't need to just use it like this. Kachel OKT Monde. No SESI la bateria suena a future No está garage con pesado, drums and bass pero creo que quita via para la idea. Nada está procesado yuwu. Yugu. Go el directo porque se abriste el Discord XD. XD. O amigo esse fundo está rebueno. Sí, tío, tengo cambiado. Lo tengo para esta escena. Que es mi fondo. Pero en verdad... O sea, es lo mismo. Pero es como... En verdad, o sea, esto es una lista, una reproducción de vídeos que tengo de fondo. Porque no he conseguido en Mac hacer un fondo de verdad. Pero bueno, algún apaño tiene. Pero está guapo. Está guapo, tío. Es muy basic, ¿no? Me gusta el trocito de madera que suena. Muy Virtual Riot, de verdad, ¿Estás viendo el mismo tutorial que yo? Estoy justamente aprendiendo a hacer drums como Virtual Riot. Pero muy guapo, tío. Sí que te da esa... Es que no tiene tanto... Sí, sí es un poco como Virtual Riot, Mola, me mola. Me interesa, me da curiosidad saber qué sale de aquí, Send MIDI into this and play it yourself. You don't need to use the internal sequencer. I just really love this as like an idea box for grooves to get started on something. It's also really fun to just make top loops with it over like a kick and snare beat that you've already made, because you can just mute the kick and the snare, maybe leave the clap on. Sí, a veces sí que hace Virtual Garage. Y está potente. And now you've got a little percussion loop. And also, if I remember correctly, you can immediately export the loop in here into your DAW, kind of like a bounce and place thing. So I think up here I can say, please render waves. And now we've got the entire beat here, and if I drag and drop No this way. over here in an audio Qué track, guapo. Es que el X-Line audio me gusta, pero como que no tengo tantos samples, tío. Bueno, sí que tengo muchos samples, pero tampoco quiero ordenarlos así. No sé. Pues se me viene bien. Es solo la... There we go. And if I want the full beat, then I just unmute my El hecho de descargarme el plugin ya me da flojera. Do this again. We even get individual stems for all the samples, and you also get the beat as a MIDI file. That's cool. So many options. Cool. So just drag it out, and you've got it over here. Mira, suena como tu subbeat un poco, Ese snare así como agudito. And now you can continue working with it, or resample it, or do whatever you want with it. I love this thing. Electric just came in and showed me that you can also just lock some of these samples in place if you want to like shuffle up your drum kit, but let's say you do like your kick. And in this case, I really like these two kicks.
and that clap. So here in the sample combiner, I can just hit the lock button on these. And now if I hit this down here, Riot mi copia faccina felice con occhiali da sole, faccina copia, felice con occhiali da sole. No serás tú virtual, ¿no? I just get new samples. And I'm very sorry, but this is so much fun at this point that we are gonna go on a tangent. Virtual. And make some wubs. And then after that, we're gonna Grande go virtual, to un saludo desde aquí, gracias. of, like making your own drums from scratch and using some other cool plugins to do things to your drums. Signada pulgar hacia arriba, sorry for this destellos. Mándame un tangent, saludo. but I've got the chapters at the bottom of the video, so you can just skip ahead if you want to. ¿Qué he hecho que va a ser? So that's kind of cool. I'm just going to use that as our drum loop for now. And then let's just make a serum bass down here that goes along with that. A ver qué tan rápido hace el loop bass. Alright, so here we are again. Ya está, ya lo he hecho. Because I took a little break. It's still the same project file. I made a bass sound for this drum loop. So this was the drum loop from XO that really inspired me. And it's kind of interesting where like usually chords or melodies will inspire me to start a track, but working with XO in this way and getting drum loops out of it is a different way of inspiration to start a song. And it's kind of fun because the result is something like more groovy and more like focused on the beat, obviously, because the drums is what we start with first. If I start first with chords and melodies, then it's going to be more focused on emotions and melodic stuff. But this is actually really cool. And I think the shuffliness of this loop inspired me to get into this old school dubstep vibe. So I've now made the serum bass down here and added a couple of samples and stuff in the back to this drum loop. So Let's this go. Serum preset, as well as the effects chain, is going to be available for the Patreons. At the back of the effects chain on this bass, there are some third-party plugins that aren't that necessary, and I will take them out for the, like, I'll make two versions of this effects chain, one with them and one without, just in case you have them or not. These are just like transient designers that make this bass a little stabbier. Without them, with them. Ok. Just sounds a little tighter, more punchy. But ¿De quién era el clip? Just a quick I look at that perm bass ISO patch. I'll take UN away all Modrador the para effects. publicar links. Warning. There's nothing too ¿De quién era complicated el clip? going on here, but we basically have two triangle oscillators. One is FMing the other. A comp filter here, a comp filter there, without all that. Pásamelo por el Discord, tío. Directo no me deja mandar links TNT. Pásamelo al Discord. So I'm like automating the sync window here to get like different pitches. Un momento, acaba de explicar cómo lo ha hecho. Your SELO man de Rio. One is FM. ¡Ugu! A ver. Surplusidades aquí. Últimamente no me deja escuchar Occhiali sonido. da sole, faccina copia, felice. No serás tú virtual, ¿no? I just get new samples. Hostia, qué buen corte, tío. Me encanta este efecto, tío. Me encanta. Es muy Vine y muy TikTok. Está sobreusado en TikTok, pero me gusta. Grande, 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 grande. Ay, ya. Es verdad. Si pasas un clip, sale automáticamente aquí. Es verdad. Me gusta, tío. Buen clip. Felice con occhiali da sole, faccina copia, felice con occhiali da sole. Vale. Serás tú virtual, ¿no? I just get new Te había publicado Y todo XD. Nah, ya salió en el Vogue. FMing the other. XDDDDDDDD. XDDDDDDDDDDD. Tengo pereza, tío. A comp filter here, a comp filter there, without all that. Tu, 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 tu.
Lo hace muy fácil, tío. Lo hace muy fácil. Vamos a hacer un bajo hiper rápido. Un bajo hiper rápido. Sí, señor. Vale, este no. Digital, no, analog, basic shapes. ¿Cómo tiene? A ver si vamos. Vamos así. Window full. Ya está. F rompe. Basic shapes. Okay. Keep it up. Más uno. Tiene el directado siempre puesto, ¿no? Ay, el virtual. Ay, pequeño virtual. Pero tiene el filtro apagado. Filtro apagado. Bright white, a ver. Pum, pum. Vale, más o menos. ¿Qué pasó, rata? Bastarda. Buenas, rata. Estoy mirando el titular de Virtual Riot Studio EP. Drums and More, del más querido productor de Bastard. Estoy improvisando con este preset que está haciendo virtual. Está literalmente copiándolo. So I'm like Enos automating K and is the haciendo sync Fira. window here. Together. Uf, Perdón por los emoticonos. no pasa nada, que no vuelva a pasar. Me gusta. Like different pitches. I'm modulating the LFO curve to get this like dynamic rhythm. There's another LFO here. I think it's this one. This one controls the shape of that one.
And then there's another ¿Cómo? one that comes in halfway through every bar that turns up the ¿Cómo controlas esto? ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo controlas esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ese es un nuevo serum que no tengo? this one to get this like dynamic rhythm. There's ¿Cómo lo ha hecho? to get this like dynamic rhythm. Vale. Puede ser en Matrix. Por la carísima. A ver, LFO2. Controla LFO1. No, Sosa del rate. Pedos. ¿No? Voilà. There's another LFO here. I think it's this one. This one controls the shape of that one. And then there's another one that comes in halfway through every bar that turns up the delay in here. Oh my godas. Ting. Hiperdimensión primero. Ok. Y así como un eco después. Ok. Me gusta. Me gusta. It's like a really short delay that's filtered around 1K. Uf, qué color que le da, ¿no? Dale. Dale, Scation, estoy pásamelo. haciendo un sample pack. ¿Quieres escuchar cómo los suena. beats que he hecho? Sample Pack es mucho curro hacerlo, tío, pero mola. Si tienes sonidos tuyos propios, si quieras tu propio arsenal de sonidos.
Demasiado noise, ¿no? Y los mande huir. ¡Buf! Muy básico, pero mola, mola. Muy básico, pero mola. Está bien rico. Está rico el baby. Le pongo un mini fat track, a ver cómo suena. Un mini. ¿Qué? No lo veo. Uf, le da color, el white noise. Mira como estéreo. Ja. A ver, loop, loop, loop. Un momento, ahora lo escucho, Claro, no suena de batería, pero... A ver si subo a 2. Vale, ya solo falta cambiar el ratio. El ratio, que me lo he tomado yo con un ratio y lo doy por culo. Va, un fast ratio. Tu macro 1. ¿Qué
cojones? Por el puto release, tío. A ver. Vamos a improvisar. No lo mapeó. ¿Qué pedos? Ay, ¿qué he hecho, tío? ¿Te mueves? Sí se mueve, pero mal. What the fuck. Ahora. Me he sobrado con el volumen aquí, Let's go. Mola bastante. Mola bastante. A ver qué pedo. Hostia, cuántas cosas, ¿no? Ah, son todos samples. A ver. ¡Wow! Bonito. Distorsionado. Guaita. Está guapo eso. Deep, Ok, grotesco. Laser. Uy, me fui. Bastante laser, Y esto se puede lupear, ¿no? Supongo. Está guapo, esa distorsión. ¿Qué usa? Serum, ¿no? Y el último, Bass Fifillor. Creo que mi favorito es este. Este es mi favorito. Pero es como muy saturado. Esos samples en Q Discord extra. Pues me los ha pasado Iscation desde su Discord personal, pero si quieres puedes ponerlos en samples. O sea, no sé si tú quieras ponerlos en samples en la Caparson Family. En mi Discord, si quieres, Rata Bastarda, tienes más samples. Si te suscribes, tienes un montón de samples hechos por mí. Tienes racks de Ableton, kicks, snares, claps, tops, fills, turbo loops, growls, synths. Pero también tienes samples. Tarda son míos. Estoy trabajando en un sample pack. Claro, entiendo. Pero si quieres más samples, Rata Bastarda tienes en producción musical samples. Están muy vivos. Y hay veces ponemos samples, la gente, pues, como esta boca. Eso era de no sé qué. Un trap loop. Que ya no está aquí, no sé dónde está. Ahí está. La Rata Bassitarda gracia su los samples de la capa son good también. Escúchalo su. Pues este me gusta mucho, tío. Este lo utilizaría por una canción. Este de aquí.
El diarrelete. E buena community. Es como muy grotesco, tío, muy grotesco, me gusta. Me ha molado, Buena jam. Buena jam. Ahora hago así. Hago así. Chiocciola Caparson Sampal se incluirán los preset de los bases y las soxas que hay como. Samples incluirán los presets de los fases y las cosas que haya hecho. Grande, grande. ¿Y tienes pensado venderlo? ¿O qué tienes pensado hacer con el sample pack? ¿Cuál es tu idea? ¿O simplemente para ti? Que me daba muy bien hacerte para ti. De hecho, hacer sound design es una manera de hacer sample packs para ti. Ah, que no se ha guardado todo. Ah, la puta madre. A la concha de la madre. Vamos a hacerlo otra vez. Un freeze track. Y este de aquí va a venir a grabar a Growl en su map apetitoso AOG. Buena. Muy buena. Bueno bio. Aquí tenemos aquí. Pero bueno, si es nada más y nada menos que ya llegó. Hola, Carlitos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Estamos aquí haciendo cositas bonitas, sound design. ¿Y usted? ¿Cómo está? Todo Lando acabó de venir de la auto. Auto. Aún no has matado a nadie. No he matado a nadie, estoy con el teórico. Vale. Poquito a poco. Primero, cómo recargar y después ya las bajas confirmadas. Si hago así y hago Z.
ver sangre, destrucción. Me apetece ver sangre. ¿Así? ¿Por qué? Destruction. Creo que está un poco off, ¿no? Sample virtual. ¿Qué has aprendido hoy en la tu escuela? Carlitos, enséñanos. Ilústranos. ¿Qué has aprendido hoy en la tu escuela? Por favor, enséñanos el camino. With a lot of feedback, but that only comes in basically when the snare hits. That's like a little treat. We could even make this a little longer. And then the comb filter. This makes it more metallic. So many odd harmonics going on here. Oli a rendido que en los sides no es que de jarreza a nadie et que Buena. Esa es la manera, esa es la manera. ¿O no? Got a corpus. Sí, la manera. The mini fat rack, and that's basically it. Anuncio. Nuncio. And with a sound like this, I usually like playing around with different parameters here, like the Encima pitch Teresa. of that FM operator and the cutoff of the... ¿Qué tipo de música tienen en tu casa, tío? Ah. Me imagino tu familia escuchando hardcore. No creo, pero... ¿Te imaginas tu madre haciendo música también? Tu madre haciendo un snare ahí tuneándolo. Y tu mamá, yo también quiero tunear mi kick. ¿Puedes parar? Y tu padre, que estoy haciendo sound design, por favor. Y tu abuela. Pusieron al cancerbero. Histoire de comb vuelta. filter just to like fine tune and like hit those sweet spots where the resonances of the harmonics of this FM calor. going on here. Broma. 91824 really dB. nicely with that comb filter, that the comb filter accentuates certain harmonics. So just playing around and dialing these in and fine tuning them is cool to get like different variations of the same sound. Grande, Carlitos. Gracias por apoyar el streaming. Like, that's a good spot, for example. Also automating the resonance to Tres go anuncios with me he that comido rhythm ya y here. solo he dicho hola. Now let's try different. Ooh, that's cool. That sounds nice and like hollow. Roba el Sarlix de alguna forma tiene que comer el AK. But yeah, ultimately, what I love about it is that Yes, sir. XO giving you these somewhat randomly generated loops from Arson, samples that te you have tengo que recorded enseñar to spark cositas nuevas. inspiration, at least for me, in a really nice way. Como é o Charlie cierto. De alguna forma tiene que comer la caca. Claro, tío. Eso se trata, de comer. So yeah, all it takes is just a little bit of processing here. To turn No those suena funky siempre, sounds tío. from the kitchen ¿Ves? Ahora no suena, ahora tengo que esperar un ratito con el cooldown y ahora. into a tight little drum roll. I could go on with this for forever because this is so much fun and inspiring, and the results Ya está aquí el Charmulta Raxel the Axel. variety of Ya está aquí el Raxel Axel. Treguin els F14. Treguin els F14. Ha vingut el Raxel Axel. He aprendido que teniendo moto no hace falta usar guantes, y que nos la sude si nos caemos nos levantamos y no hace falta moto. Si llevo moto, ¿me puedo caer? Moto de go casco. Muy buena pregunta y la vamos a responder ahora después de la publicidad. ¿Y a qué hora jugamos Fortnite?
cara con Publicidad. monóculo, cara con 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 monóculo, cara No con juro caracol, monóculo. ¿no? ¿Qué? Si camino, camino. ¿Qué? Tú para de escribir. Em flipa aquest soroll, tio. Dures aclaracions, tio. Sai Camino, Camino. ¿Por qué separas escribir junto? No, tio, vull fer... No, tio. Al màxim seguirà perquè és això. Ja no va. Haig d'esperar un ratet. Haig de configurar per ficar-ho així a tope seguits. Podem fer una manera, Que separado se escribe jato y todo jato separado. Sí, potser fico un sampler aquí i ho faig un... I faig... I faig una automàtica, no? I fico una barret, vale. M'apunto la idea. Ficar barret. Ficar barret. Te he puesto un momento el procesador y te das algo, vale. ¿Qué plugin es ese? Recarga lenta. Se llama... Trabajar. No, ¿qué plugin? ¿A qué plugin te refieres? ¿Al Serum? Pulsa máxima Poner... Cadetio. Programa... Tira samples... Barret automática. He pasado un beat de trap por Posa SILE nuques das també. opinion YTE tiras algo. Vale, nuques també. Nuques també. Jajaja. Mira. Nuques també. RPG també. I també... Aquest també. ¿Qué plugin es ese? Però què digues? Què dius? BU. Què passa, Noisphere? Ja està aquí el Noisphere! Què tal, tio? Com estàs? Fa molt que no sé res de tu, tio. Vaig liadíssim amb la feina, tio. Hola, Tu què tal? Estic tornant poquet a poquet als streamings, tio. El bot va Hola. fatal, sí, el bot va... El bot va a la seva bot. No esperas. Però sí. Anem tirant. Tío, que tiene una carta seva. Sí, de hecho nos pegamos. Y después follamos a fondo. Y después nos volvemos a pegar. Después volvemos a follar todavía más a fondo. Y después la cosa quedó así un poco así a medias. Ese fue el lore. Era pegarnos, follar a fondísimo. Me reventaste el ano que parecía así como... Carta seva. Y ya está. Sí. Y después yo le reventé la boca. O sea, le cogí la boca. Y estuve así... ¡Pa! ¡Noisphere! ¡Para! ¡Noisphere! ¡Disculpad! Y el Noisphere... No había bif entre Parsen y Noise, pero... Sí. Sí, Dramatico. Exacto. Totalmente. Chuchalmente. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Esto no es un stream para niños. Esto es un stream para homosexuales. Así que seguimos. Te puedo enseñar una parte más de la... Dale. Homosexuals, no. Sexes del mateix gènere.
Sí, enséñamela toda. Sí, de hecho, no es fair, enséñamela toda. Vamos a escuchar el los ruidos un momento. Aribs no. Ok. Two paroxoes decays, no? Los maduros que están a 7 países de distancia. OMG. Ajá. Ok. Ajá. LA Historia SEQ Inter Solar. Vamos a llorar todos juntos. Vamos a coger el culo del que está al lado y reventarlo. Coged el culo. Coged el culo de la persona que tenéis al lado y se la reventáis. Acá parece un remix. Oh yeah. Sois Y. Atención, ¿quién le revienta el culo a Case Cations? Bajaj. Solo digo una cosa. Yo segundo. Para que haya... Porque está abierto, ¿sabes? Para que ya no encuentre... Stream SE in Contrara las Maderas QS Dana 2 km. Que entro. Ahora entro. Ajá. ¿Tú tienes caga? Pues... Muy sentimental, tío, muy sentimental. No estoy en un muy sentimental, Carlitos. Pero muy sentimental. Y para acabar un... Oye, el bot va relento, habla como... Ya, tengo que arreglarlo. Tengo que arreglar el bot porque... El bot me la está poniendo dura. Digo... El bot. Digo, dura. Bueno, que ya me entiendes. Bof. Want to be new ID from Noisphere in exclusive. Now. Uy, ¿esta vocalilla? ¿Has el cuerpo? Puede ser porque está por... no sé. ¡Toma! One, two, three, let's go! Això és Noisphere. Dios! Está muy guapo, The after comes now. ¿Te imaginas? Hostia, muy lift up, ¿no? Es como que te motiva a fondo.
Okay. Chill out, people. Not yet. No. Va tempo raro, ¿no? Muy temazo, tío. Bravo. Bravo, Sniper. Bravo, Sniper. Demasiado, tío, demasiado. Me he corrido ya 2 veces. Muy guapo, tío. No sé qué decirte, tío. Tendría que fijarme al detalle, pero ahora he estado en un mood muy disfrutarlo, tío. Muy disfrutable, sería la palabra. Uy, aspect stream. Good tone, yeah. Noisefer, from Noisefer. Drástico. Drástico. ¿Drástico de qué, tío? ¿Qué cambio? Espera. ¿Cómo que drástico? ¿Qué cambio tan gástrico será? ¿Será que cambio tan gástrico, no? ¿Qué cambio tan drástico? Grande, Carlitos. Se nota otra escuela. No he dicho nada. Ahora voy. ¿Ok? He dicho de Carlitos, que es algo que ha puesto drástico. Ok. Hold up. Drástico, ahora sí. Uy, esto es muy dubstep, ¿no? No es la mano, Atenció. Això entra a l'examen. Está guapo, tío. Mucho más experimental. Atenció, que això entra a l'examen. Profe.
Muy buena, tío, muy buena. Muy buena. ¿Qué más te pongo? Faccina riflessiva, pollice in alto. Esta, yo creo que esta ha sido mucho más experimental que la otra. Me ha molado que he escuchado sonidos muy diferentes. Uy, nueva. ¿Cómo era? ¿Era así? Shit. Shit, no puedo quitar el zoom, no me acuerdo cómo iba. Ah, vale, ya sé por qué. Porque la lía. No he visto nada. Ah. Tu l'ho liat. Vale, ya está. Uf. Casi la lío. Me pasé 14 horas produciendo sábado. Grande. Esa es, tío. Grande, ese es el mood. Yo ahora me estoy poniendo más a producir. Estoy más haciendo sound design. De hecho, estaba reaccionando un sound design de Riot. Y estaba haciendo estos sonidos. Volv below opponent. Está bien. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. ¿Tiene algún objetivo? No es ningún remix, ¿no? Porque las vocales, ¿de dónde son? The results are endless, but there are so many other ways of working with these samples, so I want to go on to the next thing. Aquí está, nuestro padre. Next up is another sample randomization tool, and this is a reactor ensemble, so it works in Reactor 6. It's a third-party plugin inside Reactor 6. It's called S-Layer or Slayer by Twisted Tools. It's a sample player. 2Q Entra Plays 8 Alexei samples at the same time. Entra Unit Micah de Which Clack samples Clack they 2. are, their starting delay, their pitch, their pan, their volume. Each of them have their En paz descanse Jaime. ¿Quién es Jaime? Filter envelope, volume envelope, and you can even route all Saldrá 8 WTF, of these amigo. out individually into individual audio No sale. outputs if you want to process them Ahí individually. está. There's so much to go Pero into here, hiper bugueado. but I want to show you how this thing works with the samples we recorded in the kitchen. So by Kitchen? default, this comes with some factory samples. And the fun thing about this is Del that via you io can virtuale randomize Riot, all these faccina parameters caldata, as much as you faccina want in caldata, very faccina detailed ways, caldata, but you can faccina also make caldata. certain things stay the same always. For example, Ah, so every es el line de here toma, has one ratio, sample, so fruto. this line up here would be. This is what samples being Haja, chosen jaja. out of 128 samples that are in a library that's put into this. This is its starting delay, this is that sample's pitch, this is that sample's pan, and that sample's volume. And then same for all the others down here. Let's go. We can, for example, solo this one, so that's that one's a kick. Also, as you might be able to tell, this is darker than the others. Vinga, passiu bé. Because if you don't Vinga. click Clank. Tu, que li regalem el clank clinks, tio. Jo havia pensat en una ratlla de cocaïna. Tu què et sembla? Hice eso I'm still entero. gonna solo this kick. So I want this kick to stay at this pitch. Always make sure that is. Jo he pensat en una ratlla d'èxtasis You always stay amb cocaïna. that pitch. You always Me la stay pots that enviar? Then these Al orange buttons 23. things are going to be randomized. So the sample selection for all other 7 samples here will be random. They will be randomly pitched in. Jo havia pensat en una ratlla de Coca-Cola. No Coca-Cola, que and llavors. a little bit left and right. If I do this, it would be like Faccina all the way perplessa. left, all the way right. If I do this just ever so slightly, then this now means okay, Se maybe está it's just curando el 15% left, 15% right. And now if I hit this randomize button up here, Jo havia pensat en Faccina perplessa. you can hear that this kick drum is 7 always ratlles de cocaïna. turn all the volume of all the other samples down. WBH. So now we're basically getting variations of this kick drum with different layers on top of it. Productor de toma because of ratio all ha these muerto. other samples. Emoticono cara There's a triste. master tune knob up here that tunes all samples up and down together. Però això és molt normal. A la Garriga, no? En paz descanse Jaime. And a master decay knob for the amp envelope. In case there are very long samples in here and you just want it to be tight. Rank and Cleux.
Ilusiones So first ópticas. of all, this is great if you have a snare and you want different Oh, layers. I have polyplex actually. I actually Constellation have. stellar. Actually, I have polyplex. Terra de Toma Ratio. Era Reactor, ¿no? Jaime es el Reactor. productor de Tomarrati. El productor de Tomar Ratio, está hablando de eso el bot. Bro, estoy escuchando el set de Barrel Live en el offline y cerca del minuto 3 meto un redoble en medio de tono de todo un drop de dubstep. A ver, pásalo por temazos. Yeah, when you run something, there's you see the left, the tip right. That's kind of true. Polyplex. Buah, que... Aparte que esto es una Ves de a cagar arroba locos. Axel Axel. Ay, no, tengo esto activado. Wait, where are you? Chelsea. ¿Cómo no suena? ¿Dónde? Aquí. De pensar. Juan era. Ah. Haja haja. Pro XOS mold normal. That's how you draw your own. Yeah, that's true. Sample 1. User 1. How? COMO afecta El bot va con más lag éxtasis a la que mi abuela conduzione. jugando al Reduce la Valorant. sensibilidad al deslumbramiento. Facilita la concentrazione del conductor. Load the user 1. Puede provocare nel conductor Is there not user illusiones 1? Do you mean ópticas. to erase everything to init preset or something like that? Because you have Gorlick Light, but not user 1. User 1 will be... ¿Vas Hunter? A ver. Nada a ver, entra mais e a sua Pro Escoy Escacando el set del Belly Alive el Lost Land y cerca del Minuto 3 meet UN readable en Medicoda to do UN drop the dubstep XD. My name is Digref. Template this thing and user. Si li regale mans pastis. Fa Digref. pensare in algo. And user. Templates and user. Vine. Digital one shots. Init, ¿no? ¿Será? Init. And that's a cool thing with this thing that you can like randomize. Init polyplex. Yeah. I understand that you also have like different pitch and everything. Edge top left, then the little sample com top right. I mean, only these templates, acoustic, template, digital, one shot, hybrid polyplex. And drag them over the They piano look a little notes. different. Yeah, maybe it's a old one. Maybe you have a newer one. Bot the Acon lag. On top of it, if you have a kick and want different layers. Ah, es que aquí tiene un montón. Mira, aquí lo tiene también. De hecho, él también tiene polyplex. Y Monarch es un... Form también lo tengo. Es un pluginazo. Form is it's crazy. Form is free. Make variations, but of course you can put in your own samples. Sadly, by design, this is somewhat limited to only hold up to 128 samples. So first, I'm going to remove. I'm going to click this my button here. I'm friend. going to remove all the Add factory Creo. samples that are in here right now. So get rid of those. So now we can't hear anything, and you can easily just drag and drop things into this. So It looks like polyplex as well. here we got all our kitchen recordings. Startled smiley. And I think these are 250 in total, so that is
almost twice as much as this thing can hold. So I'm just going Aina to Meistbref. take Arroba the ones Crayo. from down here, the iPhone mic, just up to there. Let's just grab all of these and drag those over here. And then depending on where your mouse is, you'll see they'll span across the keyboard down here. So you want them to be this small. End over here. user. So now one sample for each of these. There's still some room left, so we can fill it up with more. Let's get some pans and pots. Inur and some library do pots have the polyplex stuff. So I'm gonna apple. just select this whole bunch, put them in here as well. Just start. Oh, I left one out. ¿Qué And, pasa? yeah, this is a ¿Cómo little estás, tío? finicky. Marc, And then maybe ¿cómo te va la some vida? glass punches, some drawer punches. All right, so now we filled this up with our own Estamos samples. aquí alimentándome de Immediately tutoriales hear them. A little different. de mi amigo So I'm just going to y amante. No, un amante no, pero randomize virtual. everything for me. The volume of all of these I kind of want Right. to stay the same. Like some can be a little quieter. Sí, yo también. The first ones might be all the way. Viva el Zoom. And maybe some like this. Viva el Sí, Zoom viva. XD. Panning. Yeah, why not? Let's just play. Provant cosetes. A què et refereixes? Pues bene, Amb la bene, moto provant o amb cosetes. l'estudi? Immediately an infinite plethora of percussion samples that are randomized. And then this is Amb la I would música. use this, for example, Let's when I go, was tío. making my sample packs. I què where estàs I provant? put in my own AMD la sounds musica. and just work with that. But of course, we could also say, hey, Ja prou la preto. I want Uf. the first sample, Ja m'imagino, the tio. first sample here in this La deus list tenir to be contenta, a eh? snare drum La deus tenir that, contenta. I really like, Oji or a kick drum apprula that I really apero like. Let's to just take a snare XD. from Spicy Rhythm Drums 2. Let's just take that one. So that one goes in here as the first one. So let's Estilos solo nuevos, let's this go. one. Yo también, de hecho, yo también estoy haciendo sound design hoy. There it is. Mira el sonido que he hecho hoy. He hecho esto. Dicen y soune y estilos Ups. nuevos. ¿Dónde estaba? Este. Me contenta esta pero cuenta muy sexy. Muy industrial. Con el Liu fucking Liu cero Flama. medio. ¿Quién lo diría, Es solo de copiar un preset, ¿sabes? Del virtual. Let's lock all these things in place with double clicking so that they won't be randomized. ¿Hoy qué estilos juntarás? ¿Salsa Alright, con that's hardcore? the original sample. Poca gente lo ha hecho, And now these will all layer on top of it randomly. This doesn't sound great right now because our kitchen samples aren't like the perfect thing for layering on top of snares. So you might, in a case of layering on top of snares, you might want to use claps and crashes. And Jo ja he provat massa temps no copiar i ara vull copiar a fondo. Vull copiar a fondo, tio. Vull So real quick, let's do this in a way that actually Copiar. gives us useful results. I have imported a kick drum from Spicy Rhythm Drums, this one, in here. And that one is not getting randomized, but all the other layers that are kitchen samples are being put on top of it. So the kick drum has a lot of low end, so I have made some edits. Que aproveches, Catión. Que te sea rico. Rica la comida. Toma por aquí. So that their low end doesn't clash with the kick. And they Ah, es all verdad, have no lo he a little escuchado. Lo resonance. tengo en el Escucha Discord. lo del set de Berly Ugru. Otra vez se me ha desconectado. ¿Qué cojones? Regod. Love, love. Realmente tengo mal este cable. Vale. ¿Dónde estaba? El Discord. ¿Cairo me ha enviado cosas? ¿Crío? ¿Minuto qué? Minuto 2. Última que te repassou. ¿Dos qué? Está en Discord. Que et experimentaux más 2.20 era, ¿no? Ah. Era este, ¿no? Me está costando cuadrar, por esto lo he empezado sin vocal. Vocal. Era este. Pásame lo que quieras, tío.
UN Remix Official. ¿Esto no es Subtronics? Hostia, cómo mola estos muñequitos de aquí, Estos muñequitos. Dios, E puedo Bastante ansenar el primer depth. drop con vocal Y te dayo en Arroz pasa. con cola, tío. Crio, are you here? That's how they look for me, the presets. Escuchando. Oh, one shot. Maybe it's because a new one. Quiero saber de alguien externo si cree que cuadre o no. Yeah. This is what I have. A ver. Tecno como antiguo, ¿no suena? Ruidito. Mi problema favorito ha sido el ruidito. I like ruidito. Pero alguna parte en concreto. Dembow. ¿Cómo que dembow? ¿Dembow de qué? El minuto 2:50 suena el dembow. XD. ¿Qué va? Esto no es dembow. ¿Troleado? All my ladies like. Ocupa el dembow Ocupa como un el dembow redoble. como un redoble. Estoy mirando hacia algo como la canción de Toro de Hate. I Hate Models. Stigmerant No sé defer quién la algo canción con la canco de toro de I hate models. Como una transición. Saluda, mala. ¿Dónde está? ¿Dónde nos pasado? No es for. No nos has pasado todavía, ¿no? Supongo. Ah, es como una transición. Ok. Ah, mira, está aquí. Ok. Ajá. Es que todas las canciones drumming con esta escena, no queda mal, Pero creo que lo hace sonar bastante cuadrado, Al público reclama, no es ser, al público reclama. Aquí está increíble. Aquí suena en la puta cara, tío. Me gusta. Aquí en el drop está muy bien. Aquí. Aquí le falta compresión, creo. Creo que de tono está bien, pero me falta tenerla más en la cara. Porque los siguientes se la comen. Los siguientes se comen a la voz. Pero no por que no tenga espacio,
sino porque los índices están muy comprimidos. O sea, tienen muy RMS más alto. Y aquí como que... Aquí como es que está filtrada. Pero tienes mucho... Básicamente. Tienes muchas cosas haciendo como de... O sea, filtradas también. Y si quieres que se entienda la voz filtrada y aparte tienes muchas cosas filtradas, pues ahí tienes como un caos, ¿sabes? Y yo aquí pues quitaría cosas filtradas, dejaría la voz filtrada con menos cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estamos? Ay, los sintes suenan increíbles. Puede ser, le daría más estéreo a la voz. Sea un poquito aquí, ¿sabes? Haría que sonara más grande, tío. Aplícale un chorus o un layer de chorus. O duplica, o yo creo que con un hash effect o con un chorus haces el efecto. O una reverb muy amplia, ¿sabes? Una reverb que pueda dar más estéreo, ¿sabes? Está muy... Yo creo que está un poquito seca para mi gusto. Pero se entiende. Yo creo que a nivel de eco está bien. Lo que pasa es que esto que se pierde un poco. Pero aquí la vocal, cuando está chopeada... Eso queda de lujo, tío. Me gusta. Y a nivel de cuadrado yo creo que también está bien. Todo bien. Sigue dándole caña, tío. ¿Dónde sacas estas vocales, tío? Suenan increíbles. Sí. Mira, yo uso para las vocales... A ver si te enseño una vocal. Para ser más estéreo. Aquí no se notará porque estoy streamando en mono, pero yo lo notaré. Hostia, no tengo nada de vocales aquí, tío. Fato. Hostia, yo hay un par de sílabas que no me parece bien cuadrado, pero no, igual soy yo. Bueno, es que, ¿sabes? O sea, al final, como tú lo llevas escuchando más tiempo, pues ya lo sabes potear. Pero yo como lo que me impresiona es el flow general. Lo que veo es el flow general, pues no lo veo. ¿Qué está sonando? Anterior vocales de un colega que se supone que es una collab con un alemán. ¿Está sonando un grave o qué? Está sonando un grave por la cara. SUN Remix Official ACQ Estelar Original. Por la carísima. Este remix así que es del original. Ah, vale. ¿Cómo ha sido Riot de Stall? Pues bien, hoy un poco más drums y tal. Más drums y tal haciendo. Pero bueno, no he avanzado muchísimo. Del vídeo que quiero verme, he avanzado media hora. Más de la otra vez que tardé 7 horas en verme un vídeo. Hoy llevo 1 hora y media. Bueno, no tanto. Lo que pasa es que están haciendo plugins que no tengo. We got a really cool kick generator. That one's kind of fun. Some of these ploinky ones are actually kind of fun. O sea, te iba a enseñar lo de la vocal. ¿Te interesa? And for example, in this one, that decay is a little too long. Also, I think it's like pan to the right, so maybe... Mira, pues yo tengo... A ver, voy a grabar una vocal porque al final... me da pereza buscar una. Por favor. I want green.
Tal cual. ¿Por qué me quejo que no tomo vocales si ya tengo mi propia boca, tío? Fua. Grammy nominated. Mira, pues yo tengo un rack. Qué raro. Que se llama Box Kenny 2022 Rack. Viene Kenny Beats a Amsterdam North a pinchar a finales de mes, tío. Y se han acabado las entradas en un día, tío. Y valían 20 pavos las entradas. Hostia. Pero es que me pongo a ver. Solo que me da un día por ver qué hay de fiestas en Amsterdam, tío. Y me quiero gastar 100 pavos, ¿sabes? De una. Tengo que dejar de ver quién viene, ¿sabes? Porque está viniendo mucha gente. Hostia, qué putada, sí, tío. Pero a ver si encuentro alguna de reventa, tío. Porque estaba a 20 pavos y seguramente hay algo de reventa. A ver, ¿qué usaba aquí? Es que no me acuerdo. A ver, es que... Espera. Yo usaba algo de estéreo que... Hay fiesta este sábado de Hardstyle Classics. Oh, no lo llegué a hacer, creo. No lo llegué a hacer. ¿Por? CJ. ¿Era esto? Em tickets varatas estão a 40 las más baratas. Ya, tío, lo que pasa es que no puedo gastarme tanta pasta porque me estoy quedando sin pasta. Porque necesito pagar... Ya me he pillado el seguro médico. Y todavía no me han cobrado los meses que me tienen que cobrar. Así que estoy... El 8 me cobran. Y estoy como... A ver cuándo me cobran, que me quedo sin nada de pasta. No sé si me va a cobrar 700, 800 pavos, ¿sabes? Mira, pues yo uso 8 Chorus. Así tienes... Así perfecto. Yo lo que separar un poquito. Que no suene muy marciano. Lo ponen solo. ¿Ves? Esto lo puedes aplicar como un layer. Lo puedes aplicar en inserto o en envío, que en envío también va bien. O el típico hash delay. Hash. ¿Este era el hash? Guay. Este hash no deja de ser... Yo lo que hago es separar aquí el hash es... coges un delay y le aplicas delay a un canal y al otro no. Entonces aquí... No, yo creo que no vas a notar nada porque está en mono el streaming, pero ya me entiendes. Aquí también se nota bastante. Yo lo que hago es separar low de end. Y entonces pues cojo el delay y le aplico eso hasta máximo 20 milisegundos, porque 20 milisegundos es a partir de ahí es cuando notamos nuestros oídos notan la diferencia de dos señales. Sí, lo sé, pero me la suda. Q3. Ya lo sé, pero soy un pobre de CPU, así que yo alrededor hasta la muerte. Porque es que yo toco tanto el sonido, tío, que me la suda si tiene distorsión de ¿Por qué me fase. jodías sonidos? Me la replan, plin, plan. Y eso.
Sí, Max for Life, tío. Se llama Clip Gain. Y con una tecla tienes apretado un botón. Yo aprieto una tecla y sale el gain. Puedo cambiar el warp. Incluso si está warpeado, puedo hacerlo aquí, ¿sabes? Es muy handy. Entonces yo como esta de aquí, pues también la puedo... Puedo subir volumen, ¿sabes? Bajarlo. Está chidori, la verdad. La verdad es que es un grande Chase Gold. Esse estilo de trap me pega mucho, mas já mira Discord, tipo ei dessa. Mira esto. Lo que aprendí de sound design el otro día. Suena así ahora, ¿eh? Pues ahora suena así. Un grand Juice World. Va a morir. Not bad. Tú pones... este creo que me costó pasta. Este me costó creo que 5 pavos. Pero tú pones Clip Gain y al lado espacio en Google, ¿eh? Clip Gain y espacio M4L, que significa Max for Life. Y te sale la página. Tú pones lo que quieras le poner. Pones, por ejemplo, yo qué sé, EQ M4L. Les salen EQs diferentes de Max for Life. Ah, sí. Mira esto, pues esto, yo pongo aquí unos acordes. Pongo unos acordes, digamos, que están en... Me gusta Fa menor. Como no, tengo Fa menor más usado que la madre. Pongo aquí unos serums, unos super saws. Super saws. Tranquilos, unos tranquilos. Que suenan así. Apago el canal y esto lo envío al vocoder. Whip. Super saws. Sin esto. Y con esto. O sea, es como que aprendí a poner vocoder y con el chorus y con el guisador, y váyaslo. pues nada, aprendí a poner vocoder. Sí, pero lo que también aprendí era hacer acordes con... ¿Dónde estaba, tío? ¿Cómo se llama? Ah, sí, resonator. Mira, esto también está muy chulo. Haces acordes con un resonador. Y entonces tú tienes este plugin, ¿vale? Tienes este plugin. Y te suena después así. Uy, ¿qué he hecho? ¿Dónde lo he medido? Hasta aquí. Vale, esto no, ¿eh? Esto fuera. Vale, vamos a quitarle el vocoder. Es un solo plugin. Pero vamos a quitar esto también. El resonator es... Hostia, es que vaya racks que me marqué, la verdad. El resonator es... la vida, ¿no? El resonator son los padres. A ver, Multiband Effect no es. El Fat High Low Chain, creo que es este. QSL Resonator. Aquí está.
Este es el resonator. Te presento al resonator. Ton. Entonces tú aquí como que creas una frecuencia y como los armónicos y puedes crear un acorde. Yo por ejemplo he creado este acorde. Está en fa. Le doy. Este Ableton, sí. Profe, una pregunta. Sí, dígamelo, profe. Carlitos. Sí, Carlitos, dímelo. ¿Qué desea? Pregunta. Carlitos, sí. Qué cosa más rara. Sí, o sea, eso queda bien para Future Bass. Para. Joder. Bueno, para dubstep al final. Pero me moló, la verdad. Y eso jugando con sonidos, al final me quedó samples así. Este me moló mucho. Este también está buenísimo. Cositas, ¿no? Cositas. Este también está guapo. ¿Por Como qué que Alex resonaba, tiene ¿sabes? Al final. tanta caca? Está bastante guay. Porque su madre es una cacona. Y él también. Entonces, que he visto que le da un cañón de locos, como revientan. Sí, están de locura. Vale, esto me lo borro. Cosas de ambiente también puede molar. Dios Para mío, qué anticlimax racardos, míos. Uf, qué racardos. Qué racardos. Qué racardos que tienes. Bueno, sí. Parecem Muy bonito. mesmo Eivos que Cardos por cierto RL redado una Hostia, es verdad, tío. Que lo tengo que subir. Casi me olvido, tío. Lo tengo que apuntar, tío. Lo tengo que apuntar, es que lo tengo aquí descargado, tío. A ver, te lo muestro. Revientan. Que pinché aquí en Ámsterdam. Buena intervención, Sergio, ¿Dónde porque se no me puede ver acordaba. reset en Ya casi me Ámsterdam, voy a olvidar, monstruante? ¿sabes? Subir, set. Cruinat, Amsterdam Web. Madre mía, tío. Sokuncas. Esto ya está. Mira, si lo tengo aquí. Lo que pasa es que lo tengo subido a YouTube, tío, que me he olvidado. Teco. Este. Ahí con los panas, de tranca. Buena mesa. Sí, eran unas 3000 con... A ver si hay un plano de arriba. Mira por aquí. Mira, aquí está. Eran unas 3000. Esta no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también tenía fondo de efectos y cosas. Aquí ponía samples y aquí te ponía otra canción. Y era pantalla táctil. No sé si eran las 3000. Es que se me olvidan los nombres, tío. Hay tantas de Pioneer. Y está guay también. Size Sun last 3000 Port last Uso Yo también. ¡Hostia! Animando al público. Nah. De locos. Había 7000 personas. Literalmente había 3. No, pero estuvo muy guapo, tío, la verdad. Es porque un compañero de trabajo tiene un sello discográfico de techno
Y Como Legas to ESA Radio pincha tecno en una radio una vez al mes. Y hace sesiones. Y me dijo, ¿quieres pinchar un día? Y digo, bueno, vale. Y me programó. O sea, pero es una radio de internet, ¿sabes? No es de radio. Oh, you mama. Pero está guapo, estuvo guapo. Y voy a pinchar otra vez en mayo seguramente. Pero tengo que hacer más canciones porque quiero hacerla más de originales de Cruinat, ¿sabes? Qué guapo. Me molaría que fuera algo más bass, más drum and bass, pero bueno. Me lo paso guay pinchando tecno también. Está potente, tío. Está potente. ¿Carlitos ha pasado algo? Carlitos, por favor. No se puede ver este vídeo. Está prohibido. Está prohibido. Fuck you. Gracias, tío. Gracias. Ahora cuando tengo que ponerme objetivos para colgar más cosas en redes, tío. No tengo nada, es que me da un palo increíble. Solo quiero hacer música, tío. Ajá. There we go. That's a little tighter. Or we could just let loose and have the pitch of that kick drum be randomized as well. That's a cool one as well. So many possibilities. So remember how I said that this plugin can also send every sample out on an individual audio output channel? So that's what I have set up here. So each of these samples has its individual out. I've done that by making audio tracks that have in selected here, and then as the input you select the reactor and... Tío, y no, pero algún día te tienes que venir al estudio, tío. Es pequeñito, pero está guay, tío. Estoy contento. What I'm doing here is I have frequency split up all of these 8 samples so that sample number 1 is only the low end, the next sample is a little higher, and so on and so forth. So imagine the whole frequency spectrum split into 8 bands. Every band is occupied by a different snare sample. So we're basically Frankensteining a new snare out of 8 snares together. There's obviously going to be like phase issues with the crossovers between those frequency splits. I'm not roaring about that right now. This is just like a cool concept that I wanted to show you. So in this instance of Slayer, I imported a bunch of snares from myself and from Splice, and I'm just randomizing the sample selection, no pitch or pan. So this is really fun. As you can hear, that first snare. Pues si te vienes, tío, me haces una visita. This other snare is giving this mid-range. Y te enseño buenas parties. Aquí hay a fondo de turismo cada día del año, tío. Es increíble. Just for fun, let's put in our kitchen samples now. So kitchen I'm samples. going to delete all the snares that were in here, and I'm going to grab our kitchen sounds. There we go. So now we're doing the same thing, but with our own recorded sounds. Porque habla como si fuera una radio. Porque algo se mueve a radio. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Radio de qué, Carlitos, tío? Radio, los 40 principales. ¿Qué radio, tío? ¿Qué dices? ¿Qué es una radio? Ah, ya sé por qué te piensas eso. Es porque tiene muy comprimida la voz. O sea, la han comprimido a fondo y por eso parece que suena como muy así como Hey guys, yeah, you're watching Now One TV. You are now watching the radio. Watching the radio, Es que la tiene hipercomprimida, es verdad. Es que es muy de dubstep comprimiendo todo, pues que hasta que incluso comprime la voz. Al Medusa de Valencia, ¿no? Let's go, tío.
Me tengo que organizar, porque seguramente las vacaciones las tenga en agosto y seguramente tienes me ahora vaya a una categoría, Mendoza. una gran cantidad de festivales en España, tío. Puedes elegir tanto. Sí, el de Valencia. In the sample, like from where the sample is going to be played, but delay means that strange sounds, but I love it. There went. This is just one of them. Completely sucked into this again. Okay, one more quick tangent because it sounds so cool. I've done the same thing again, but this time I put in the samples from like my sample. De teléfonos. Sí. Packs, all these like glitchy one shots that I Solo put into Carlitos. most of my packs that sound like this. How to make those we can also get into in another video. So I'm doing the same thing here where it's just 128 of these samples, frequency split, 8 random samples are selected and they are split by frequency bands. And all together, that sounds Hostia, like... qué guapo. ¿Qué hablas? ¡Qué canclas! Infinite alien sounds. Another cool thing now that it's getting like weird and sound designy, Slayer has this granular section over here where we can activate grain effects for the samples, so it's like grainy stretching them. And we Toncheto. Manidos a la rádio, o FM la melhor de Los Santos HOY, estamos com Dom Chefe. Maybe pitch them up a bit. Nice. So there's no processing happening on the end of this right now. I am just going to add like a little mini fat rack to make these more crunchy. Dios mío. What the hell? I'm gonna include a bunch of these in the O sea, Don't worry. que él lo que hace es coger un drum rack, como es un drum rack al uso, y poner muchos a la vez de sonidos, pero los categoriza por frecuencias. Entonces, si yo cojo un montón de glitches, es que claro, eso no se puede hacer en Ableton si no es con ese plugin, tío. Hostia. Nope. Ey, bájale un poquito. A ver si pongo algo weird. Aquí. Vale, entonces todo esto lo cargo aquí. Por la carísima. Hoy el rey no pude ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no pude ser feliz porque no tiene ya su amor. Qué rey, tío. Carlitos, ¿qué estás hablando? Vale, entonces sí, todos los pulso a la vez. De Don Keto. Y si todos les hago un chain... ¿Puedo hacer un chain entre todos? Creo que no, ¿no? Hoy el rey no pude ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. No puedo, ¿no? Lo que puedo hacer es... No, es una liada. ¿Puedo choquear? O que lo que puedo hacer es...
Arpegiarlo. Esa era la idea. Arpegiarlo. Bueno personne, un placer pas arme, emoticon cœur. La canción de Don Cheto. No sé quién es Don Cheto, tío. Gracias, tío. Que vaya muy bien, tío. Cuídate mucho y... produce mucho. Un beso en la oreja. Cuídate, tío. Bacho. Dale, no creo que hoy de mañana, porque mañana tengo que dormir temprano, así que no creo. Pero ya veremos. Ya veremos. Si estás luego me paso. Ya veremos. Tus siblings. Está guay, pero no es realmente lo mismo. No es realmente lo mismo. Voy a poner un random a ver qué tal. Hola, Spokois9, ¿cómo estamos? Vaya locurón. Vaya locurón. Temazo, la verdad es que sí. Y... es... ¿expectativas? ¿Expectativas? Realidad. XD, tío. Okay, these are actually really cool. And just for good measure, Todo por no tener let's Slayer. put a pitch map or a retune on these. Okay. ¿Qué hablas? Beautiful. ¿Cómo se llama este plugin? Retune. Retune, amigo. Vamos a ver si está este plugin. Retune. Plugin. Total, creo que este ya lo busqué, tío. Paris el ruido que Retune ponen en será las plain. películas donde sale una especie de hacker y hackea todo con número binario. Sí que está, pero no está para Mac, ¿no? A la producción. Retune on these. Ah, sí, tío, ¿qué hacías antes? De música. Full hackeado. 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 Beautiful. It's sounding a little washed out. I wonder if I can get it more crispy with a reduced ambient. Ah, es verdad, sí. Si tú me pasaste cosas, tío. Pues siempre es buen momento, tío. O sea, la producción no se va. La producción está ahí esperándote. Está ahí. No, pero que siempre... es algo que siempre puedes retomar, ¿sabes? Es lo bueno de la producción. Que no importa qué edad tengas, no importa tu orientación sexual, no importa qué música quieras hacer. Da igual. Por la cara, la orientación sexual. Pero ya me entiendes. In a really short time, and maybe the dynamic tube. I just wanted to get a little more like crispier on the top end again. Very crispy. Good times. Let me turn the grain effects off again. Still fun.
Es que esto es lo que mola del dubstep, tío, que tienes esos sonidos que vienen de la nada. Okay, so next up we're gonna get a Ya little more Eddie me technical. Sí, tío, es que ahora mismo ser DJ... raccroché comme au DJ. From scratch or sort of scratch. Ser DJ y productor, tío, es que al final eres un artista completo. O sea, realmente siendo solo DJ, yo creo que de solo siendo DJ, creo que conozco solo a un DJ que le va muy bien, que es a James Hype, creo que se llamaba, que pincha de ese de puta madre, que seguro que lo conoces, que pincha más... No sé si tú me dijiste que pinchó contigo o que pinchó en tu discoteca o algo así. No sé, pero que el tío controla muchísimo. Y sé que él, creo que no he escuchado ninguna producción suya, pero que pincha que flipas. So most of the kick drums in my packs I actually made by using Kick2 by Sonic Academy, which is a great plugin where you have like a sine wave that you can Me gusta. arrange to like a Sí que produce, pues no tenía ni idea. lick and a Site punchy you sub produce. with a pitch curve and a volume curve, and then you can layer up to 3 samples on top of this, like clicks for a transient. In this case, this is a hi-hat sample. This is the transient of another kick drum that came with the plugin, and then this is the tail of a Es el Sergio El Red. que pincho conmigo es el So you can servidor. load your own samples into this, which is great, and easily sweep through them. And then for all your layering samples, you've got these options like applying a low pass and a high pass, changing the length of the sample, the pitch, and you can change the volume curve of those samples individually over here. So right now, for example, I've made this kick, and there's a little bit of processing on it. If I take it off, it sounds basically the same. This is just beefing it up a little bit with the saturator, spiff, and Pro L at the end on clipping. That's just gonna like chop it off and make it punchy. But this is usually how I would go about making my kick drum. An important part of this is obviously getting this curve to be right. So this initial downward slope here will somewhat decide how clicky or like zappy laser. Es que el Kick 2 es un pluginazo, tío. Kick 2. Tum, tum, tum. A ver cómo suena su click. Pitch 20k, vale. Lo tiene a 19.466. 19.466. 19.462. 78 hercios. Y el length 667. No tiene tanto diferencia. 667. 78, 42, 33. 78. 78. 42. 60, 63. Sube. 33. Baja. Y el de este, 78 de 2. ¿Es aquí? Y es kind of, pero... Pero porque lo tiene más corto que yo. Yo lo tengo muy largo, ¿no? 667. Hostia, pues no suena mal, ¿eh? Creo que tiene demasiada cola. Coño. Hat 23. Hat 23. Click 09 y un kick por la cara por ahí. Solo tengo este. Bueno, da igual. Click. Y un kick por la cara. Vamos a ver, noise.
gusta eso. Es que el AM lo tenía diferente, es verdad. Very zappy, clicky, somewhat. So this initial downwards, getting this is usually it's gonna like chop it off and make it, obviously getting this curve to be right, or like you need it in from the sample with the. Ah, vale, tiene esto así, tal que así. Bastante comido, ¿eh? Más cortito, 1.2. Mucho más cortito. Hostia, me mola, ¿eh? Tengo que meter un día a hacer kicks, tío. De ponerme un montón de temas y intentar copiarlos. A las 9 cierro. Me falta media hora. 9 cierro, me voy a entrenar. Okay. Amp envelope and then use a click over here from the samples, like that one for example. So now I would just have to make this one louder. Actually go into this. Yep, this is already cut off pretty well. I'm just gonna use about this frequency range, and I'm gonna mute all the other layers. So now this sample layer here is responsible for the transient, while the rest of this sine wave curve is responsible for the sub. There are some options down here in terms of distortion, which I've slightly blended in. Actually, this drive sounds pretty nice. And then just playing around with the pitch knobs here until you get something that feels right can be fun. Also, obviously, because there's a lot of, like, with something this short, the phasing is an important aspect. So this button over here will flip the phase of each individual element. So the click, for example, we can flip that phase. And then it sounds a little different. So it might cancel out some different overtones or different harmonics this way than it does this way. Cancel out. So it's just always cool to like click that and see which version sounds better. I do like using the initial click from this sub though, because it is rather clean, nice clean snap. And then I usually go down to like 30-40 hertz down here. Nice little slope. In this area you can kind of decide if you want your kick to have a little more of that like upper frequency range body around 130 hertz, like a little more of a kick in the stomach sort of, or if you wanted to just go like straight down to the sub. There's no right or wrong here. A small change here can make a big difference in the sound, obviously. But for my dubstep kick drums, I usually try to go for something like this. So now with all our other samples, right now it sounds like this. Let me adjust this again a little bit. So that's kind of cool. This drive here is nice. A ver. Esto es muy guay, tío, que puedas moldearlo tanto.
Maybe that's a bit much, but that's fun. Amp envelope wise, I wouldn't give it too long of a decay. If you're going for like trap drums or something, or a trap kick drum like an 808, you obviously want like a really long doom, like something like that. And you can even add overtones here for the sine wave. So it sounds weird with our initial dubsteppy clicky transient, but you see what I'm doing here. So yeah, you can make 808s with this too, I guess. But usually I try to keep it rather short, because in the songs that I make, there'll be a lot of bass going on anyway. And so I just want the kick sub to be like a short little punchy, and then the sub of the bass in the song will take over. So by making it short and snappy, there's not going to be too much overlap. If you can look at these parameters if you want and copy them, like the length. This is also really nice with these sliders. You can just like change the length of all of these curves together and the pitch as well. Like, now that's really short. If I make it very long, it's got like a lasery kick. That can actually be really cool. And there'll be another video where I will be making bass sounds using this as a laser generator. No! Because you can go full laser zap with this, and then that is a cool starting point for bass sounds actually. Es verdad, tío, puedes hacer lasers con eso. Let's keep it around here. Ooh, now it's coming out so hot that this additional processing that I've made here is a little bit much. That is distorting quite a lot. Yeah, that sounds fine. I'll put a bunch of kick drums that I made this way in the pack as well for the Patreons. But now if you want variations, like I've got this little tail here, you can load your own sample folders into this under user over here. So these are BHK bass drums. And then if I just click left or right, it selects the next kick. And some of these have like a nice little tail. So I'll be like, okay, I don't want your transient, so be quiet at the start, but I want that tail. And I don't want your low end, because I'm already getting that from the sub here. So just give me that. Maybe like this. And now that is a layer for a kick. And if I don't like that, try the next ones. This one's actually pretty nice. That kind of sounds like a hi-hat. But kicks are not the only thing we can make with kick 2. We can also make snares. Snares! So over here, I have done pretty much the same thing. A ver, lo que hace es poner un saturador. Saturador. Lo tiene soft clip. Es que no me he dado cuenta. We can also make snares. Uep. Lo tiene soft clip. Base 11.4. Analog clip. DC. No tiene esto activado, no, porque eso es más. Un spiff, un eco. Voy a poner un eco. Ay, no, esto no. Este es un eco. Creo que le voy a dar más Q. Tremendo Q. Ok. Y un L2. Que lo limita. This one's actually pretty nice. Like that. Like this. That tail. I don't want drums. Apple folder. But now if you want variations, thing that I've made.
Attack. Release. Attack. Y release corto. Punchy, I wait you when you wanna win. Win. ¿Y puede ser un drumbas también? Me gusta. Cambia bastante. Dos color. Elaf. 6. Suena. Vale, virtual. ¿Y ahora qué más atraer? Yeah, that's all. Drums. Okay, they're pretty nice. That kick 2 sounds like a hi-hat. But kicks are not the only thing we can make with kick 2. We can also make snares. So over here, I have done pretty much the same thing. I'm just gonna take off all this processing for a second so you can hear what is happening just inside the plugin. So what I'm doing here now is I'm using that sine wave that was previously making our kick drum, and I am stopping its pitch at around 200 hertz or like 300 hertz. Inteligente virtual. Muito inteligente. ¿Qué? Lo he borrado de aquí. Me cago en... Raro. Ok. O sea, lo que hace es ponerlo a 220, ¿eh? ¿Se ha cambiado?
no. Hostia. Julio. Get this. 494. Hostia, esto con una reverb quedaría guapo, ¿no? Hostia, not bad, Esto con un delay de color. Uf. ¿Puedo automatizar esto? Sería divertido, la verdad. Ejeje, si puedo. ¿Qué hablas? Versa. Uy, ¿esto es un arpegiador de Most for Life? A ver. Muerte, Muerte. Bastante versa, Versa. Lugar de Dois Distorted. Buena idea. Unfilter pick. Good idea. Boom. Bof.
Oh my god. Y esto con el kick 2. Wait. Aguántate. So, arpegiator normal. Dale, Specois. Muéstramelo. Ya. Esto con el kick 2, tío, es que flipas, Piu, 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 piu. Hello monde. A ver con el Fat. Vamos a probar Fats. Fat Rack Jorge. Ok. Muy kick. Un disperser. Un disperser bonito. Antes del... No, lo voy a quitar. Shit. Uf, no está mal, No sería tung 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 tung. With only a kick as the bass sound design. Ooh, that sounds interesting.
tiene esa? 1, 2, 3, go. Espera, tiene que ser. Pero es que tiene una cola muy larga, ¿no? Puede ser por eso. Hardcore lore. Hardcore lore, yeah. Tengo un sitio que tenga menos cola, pero al final me gusta la cola. Es que individuales está... ¡Bof! Fue increíble. Ok, vamos a renderizar un poco de estos. Q. Ok, let's see. Ice. ¿Desde cuándo se juega música? Jugando música desde que se inventó. Esto es trap. ¡Woo! Es como muy Nintendo suena, ¿eh? Por esas... Por esa melodía que vas haciendo todo el rato en Nintendo. Me suena como estar jugando a los Among Us. Where did you send me the song? Is here... Feedback? Yeah... No, not here. I don't know where you sent it. Cairo. Yeah, Cairo. Sí, no. No. Espera, voy a... Hermano, pero ¿qué es esto, tío? Que no. A ver, cállate un ratito. Está perchonado. Está bastante perchonado. Lasers Base. Should be in DMS. From Snare DR. LMAO she said DMS. Should be DMs. DMS. Muy laser bass. Do fa, laser bass.
do, fa, interval. Okay, I'm gonna save this one for later for my exclusive sample pack. Input. And this is coming from Crasy. Ok, Laser Creator. Voy a ponerlo. Laser Creator. Kick 2. Tú 6. Okay. Okay, let's get back to reality. To the reality. La realidad es la realidad. Okay, I'm gonna listen now, but I need to get rid of these ones. Espera aquí. Entonces estos. Entonces. ¿Se ha vuelto lo mismo? No. ¿Qué colones? Si muevo esto. Ok. Ah, no, pero estaba en mi piano. This is coming from a snare. Mamen. Okay, Discord. Kick only idea. Okay, let's see. Clean. Forget serum. Now in the kitchen we only use kick 2. Man, filthy as hell. Filthy as hell. Groulittingizare granuliser. Filthy. Rude I love the kicking last verlo. part. The dating. D add ting. The dating. Your mom. Now, exclusive. I'ma date your mom. I'ma date your mom. Hold up. Okay. I'm waiting. made that flow. Okay, let's continue. This little thing here even has a ¿Cómo tienes el amp? A ver. bit of a click at the beginning, which Ok. Ti. 701.
gusta. It's great because we want a clicky transient for a snare. Clicky transient. Clicky transient. Me está doliendo la pancha del hambre, tío. Tengo que comer ya. Acabo de ver el snare y me voy a comer. Envelope looks a little bit different here with more of a fade out, and I'm using these 3-layer samples again. In this case, there's a Noisten. Por el Noisten. Venga, a tope, HP. Bastante arriba. noise hi-hat thing. There's a snare noise, and down here this is actually a snare from, I guess, some pack. Snare noise 3. Snare noise 3 a tope. Pitch un poquillo. Creo que será lo mismo, ¿no? Wick. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has cambiado el chat? Grande, grande, grande. Grande, grande. Aquí que no hable nadie. Exacto, que no hable nadie. Grande, grande, muy revelación. Grande. Que no hable nadie. Un mensaje cada 30 segundos. Exacto, exacto. ¿Por qué lo has puesto así? Vale, entonces, ¿qué más? Or like a clap, the tail of a clap or something. And as you can see, the volume automations on all of these. Ah. Ti, 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 ti. Vale. Entonces esto aquí y esto se va para aquí. Ok. Suena. Suena. Ti, 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 ti. Ok. ¿Qué más? Or most of these have a little bit of a fade in so that they don't clash with the initial transient of that click of our sub sine wave or sine wave here. Distorsión cuando lo tiene. Tiene un poquito de distorsión. Vale. Low mid. Un poquito de low mid. Distorsión. Ok. Y tubo. Drive, bastante drive. Ok.
So altogether, they create some sort of beautiful snare sound. The sub here is creating the body, and then this is creating the noise texture. Again, we can play around. Ah, tiene un snare también. A ver, ¿cuánto tengo este? Ok. Snare que... Bueno, tiene un snare. Snare hit. Ahora el snare hit. Vale. With the pitches of the layers involved, or choose different ones. And then in terms of processing, I have a saturator, an EQ, some Hora de copiar. Saturator. Un saturador. Multi EQ8. Un multiband. A ver si le pongo multiband compresión. Sí, multiband compresión. No es muy bien multiband dynamics. compression. Bastante saturado, ¿no? 14.3 3.7. ¿Y cómo tiene el multiband? 85 66666. Vale, sí, 166, sí, como yo. Processing, I have a saturator, an EQ, some compression. I'm just going to go through this. Okay. One by one real quick to show you. There's nothing too crazy, but it does. Drum boost 20%. Vale. Help. So saturator, make loud and distort, EQ8. Wanted to cut off some of this nasty low end here. Multiband compression, tighten things up. Drum bus with transient enhancement. Next, a little bit of a reverb to give it some room. And then over here, we have this rack that I made that is also going to be available for Patreons. This is my snare ploinkifier. What this does is it runs a parallel chain. There's your dry signal coming through, and then the snare is also getting turned into that with a frequency shifter and a reverb, and there's a little gate at the end here. ¿Cómo? So
I've mapped all these macros to make this very easily accessible. And using this, we can add a little like harmonic ploinky tail to our snare. And over here, I have made basically the same thing with Serum. Clic 3 puedo. A ver si puedo configurar esto. ¿Puedo configurar esto? ¿Y esto? Yeah. 415. Macro 2. Menos 4. Uf, qué guapo. Length. Vale, ¿qué más? Está, ¿no? Vale, esto está 954.
Vale, me gusta, me gusta. Vale, a ver qué ha hecho aquí. Ploinky tail to our snare. In this we can add a little like harmonic ploinky tail symbol. So I've mapped all these macros and a reverb, and there's a little. Vale. Vale, entonces. Eco. La misma. Eco la misma. Vale. Tune FX. Normal. Gate that with a. Ah, lo enfatiza. Frequency shifter and a reverb, and there's a little gate. 24,6. A copiar. Espera, creo que esto está ahí. 24,6. Mm, 1,13. Sí sé 0,22. Estéreo 108. 488. That. Vale, ahí viene el frequency shifter. Frequency shifter, bitch. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.
with a frequency shifter and a reverb, and there's a little gate at the end here. EQ8, después otra EQ. Después otro multivan. Tremenda reverb, la verdad. So I've mapped all these macros to make this very easily accessible. And using this, we can add a little, like, this very ploinky tail. Y un gate, ¿no? Al final. Gate. Tail tour. So I've made a frequency shifter and a reverb, and there's a little. Es que no me pierdo ni una. 28.4 3 350 10 114 114. Supongo que esto lo tocará, ¿no? Esto es lo que toca. No tiene pinta, ¿no? No tiene nada de pinta. Será el Decay Time lo que toca. Vale. $55 al máximo.
Tune Snairi. Y un L2 al final. Gate at the end here. So I've mapped all these macros to make this very easily accessible. And using this we can add a Tiene un... No, después de dar un bus, ¿qué? little like harmonic ploinky tail to our snare. Pro L2, 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 soy pro L2. Y no lo quita, no. A ver. Esta Super Rico SA Snare. La verdad es que sí, tío. He hecho con el kick 2, Locurón. Sin efectos. Con efectos. Con un... Nada de locos. Uf, pues la pongo un poco más de reverb, Está muy guapo, tío. Tin, 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 Una tin, tin. característica sonora a un track del Bizarrap XD. Qué buena vista tenés cuando te pones a cuatro BMS, lol. patas. Algo así, ¿no?
Era algo así, ¿no? Essa aí mesmo. Qué buena vista tenés cuando... Uf, me suena muy clean, tío. Estoy contento, estoy contento. Estoy consensado. Tune, volumen, tune. Vale, a ver qué más hace. Sending the maze by the flow. Okay, let's go. Let's see it. Valhalla Room Faceplant 2 Mix. Two good plugins. Let's see. Se debe a seguir con mi sample Fakubu. Dale. LV. That sounds deep, man. Like this impact. Very heavy marauda kind of. It's just like that. Like that. Boom, boom, boom. Viva Fuck. variable. It's just like very tear out. Yeah, ready for blowing the masses, bro. Good one. Turun tun tun. Tun turun tun tun. Turun tun tun. Turun tun tun. Ah. Yeah. And also this one. Are you ready, fam? Are you ready? We are listening some. Grio! 1, 2, 3, let's go! 9 Cryo, no sé, cryo is in Spanish, but cryo is in English. Cryo, cry, masses, cry. Ok, vamos a ver qué tiene más que decir el Papa virtual. And over here I have made basically the same thing with Serum. With Serum. Vale, vamos a guardar esto, porque esto está bastante perchón, la verdad. Serum. Ok. Serum. Vale, macro 5. Macro 7. Macro 6. Macro 1. Macro 2. Okay, this is length, this is white noise, tune, tone volume, and decay extra. Tone volume. Man, what a placed. Vale, ¿qué más puedo poner? Not bad, eh? A ver qué pasa si pongo armónicos. No. Pero el pitch me mola, eh. El pitch me mola bastante.
Y este que está a -5 subgain. No, lo voy a poner a 0. Subgain macro 4, subpitch macro 3. Macro 4, macro 3. Pa, pa. Vale, subpitch, subgain. Entonces si hago así. Me gusta, me gusta. Muy buena, muy buen snare, muy buen snare. Muy buen snare creator. Ping, 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 ping. Vale. Tune snare. Esto voy a poner process snare. Ok. Guardamos. Process snare. Tune snare. Guardamos también. Y snare creator. Kick 2. Ok. Uf. Qué buenísima. Vamos a... Cookie. Aquí puedo poner un arpeggiator, ¿no? Es verdad. Es verdad.
muy guay, muchos snares. Muchos snares. Mola. Without effects, it just sounds like that. With effects. There we go. Comparison. Yeah, they sound kind of similar. They're in the same ballpark, but basically Me gusta más el the Kick 2. ingredients for these kinds of snares are all the same, where I'm using a sine wave or a triangle wave for that low end, for the around 200 hertz or 300 hertz. And then white noise that gets high passed and faded out. Tengo las manos So yeah, frías. by itself, this preset is really just Yo, 4 horas en and some directo. noise. Nah. And then Nah, re this loco. filter up here is kind of creating that movement, like accentuating the top end here a little bit as the snare rings out. Then it's just fine-tuning the envelopes of how you want your pitch to go down, how strong, how fast, what tune you want your noise to be at. You can use different noise samples, or you can import your own. And you can hear there is a little bit of the plonkifier rack on here as well. So that's a fun way to synthesize your own snare. But what it comes down to is basically just that you need to make sure you have a cool, like, clicky transient that works well. That bottom low end around 200 to 400 hertz, and your tail. The tail can be anything you want. Even you can then. Es verdad, el transient, a ver, ¿lo puedo variar? Not really. Not really. No salto alerta em LGS. ¡Puñeta! ¡Puñeta! Hola, Nachito. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, maldito mamahuevo. mamahuevardo? ¿Eh? ¿Cómo te tocas en el día de hoy? Me refiero a que ¿cómo estás? Start Just using like- white noise or claps or reverbs or off the end of reverb of Cansado, pero bien. Eso es lo que me importa. Eso es lo que me Está importa. más Eso es lo que clean todo el todo. público le importa. Bravo por Nachito. Está bien. Está bien. Atención, está bien. Nachito está bien. Cansado, pero está bien.
Qué bueno. Qué bueno que viniste. Another snare. Pero So bien. many different ways of layering. ¿Va a sonar? No sé si va a sonar, Está más lagueado que nunca. Es los sonidos, tío. Pero yo lo hago por ti. ¡Pra! This. ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo van los beats? Alright, so I've replaced all the samples in Kick 2 with samples from our kitchen recordings. So now I'm just gonna make a couple of snares here and then put them into the sample pack for the Patreons. And then this should be fine because all of these samples we recorded ourselves. So ¿En qué andas liado, tío? these are good to go. And I'm just gonna spend a couple of Cuenta, minutes cuenta. making these. And I'll make a few variations. Pack comercial monitoras pegadas. Pack comercial, ¿qué te refieres? ¿De sonidos o de beats? Ataque comercial a unos italianos. ¿Y qué italianos son? pegados. ¿No será Mussolini? Type beat. No conozco ningún italiano pegado, la verdad. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo también. ¡Bueno! ¿Qué desea? Why apart? Estoy vendiendo droga. Aquí también. Aquí también. ¿Competencia? Bueno. Choirs. Somos amigos. Te vendo cola. Y aquí atrás tengo Hagamos un cocaína. caso de cómo vender droga. ¿Listo? ¿Listo? 5K de euros la entrada. ¿Listo? ¿Listo? 5K de euros la entrada y ponemos un vídeo que ponga droga. La intro, ya la tenemos. Y a firmar cheques. Claro, amigo. Y te pongo la burger. Ido. Idísimo. Vale, tú... Yo voy haciendo los vídeos y la música. Tú ves preparando la mercancía. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo vender droga. Yo no. Da igual. Vendiéndola. Ese es mi teacher. Ese será el resumen del curso. La vendes. No te queda otra. Punto más bello de esquits. Mi punto más bajo de... Me encanta ese sonido, tío. Me encanta, me encanta. De hecho, quiero ver el clip. Ahora no me sonará. Porque aquí no me suena nunca, tío. No me suena, tío, aquí. Bueno, ya lo miraré. Imagínate estar en un stream tuyo con monitors. Mira, esta no está en tuyo con monitores. Me quedo sin oídos. ¿Suena muy fuerte o qué? No suena tan fuerte, ¿no? No suena tan fuerte, ¿no? No sé por qué no suena cuando lo clico aquí. Mira este clip. Este también está perchón. Gina felice con occhiali da sole e faccina felice. Me encanta el efecto, tío. I just get new samples. Eso. Clip del clip. Naidísimo. Hostia, clip del clip del clip, Mira, estoy aquí. Este pibe lo hizo todo. Clip del clip. Incluso otro clip. A ver. No suena tan fuerte, ¿no? No suena tan fuerte, ¿no? Clip de 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 clip. También está perchón.
Me encanta el efecto, tío. Reído. Bueno. Mira que es el más bonito. Me gusta. Lo he hecho con Kick 2. Bueno, puede ser porque te pasaste de clips, ¿no? Este clip está... Y ese. Y puedes robar... Dubstep de Belacu. ¡Opa! Martes Garrix. Dale, dale, pásamelo entero, pásamelo entero. Ni acaso. Dale, dale, es lo que quiero ahora, fluir. Anullas. Alright, two more things before we wrap this up. So we've made kicks and snares from scratch, but what about flats and hi-hats? For hi-hats, I did a deep dive into how... Hola Tol, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por acá? Bienvenido, mi jefe. ¿Cómo andas? ¿Cómo va la música? Contame, contame. Hi-hats are actually synthesized, and I looked up the Hello, schematics say of Linda. an 808. A ver. Cock. Ah, shit. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué me envía a mi canal? ¿Qué cojones? Que no, que no. Muy bien, tío. Contento de estar por aquí de vuelta. Se me bugueó el Discord. Se me jodió la vaina. Aquí. No, me hackeó, no. O yo te hackeé a ti. Mírate las pantalones. A ver cuándo está tu cartera. Pues esta la tengo yo. Solo digo. No, no. Slows presets. Why drums? Nacho Darkoidy. Jaja. Hola. Vamos a ver. Mafia Gang Type Shit. Vamos a ver qué tan Mafia Gang Type Shit estás hoy. Harry, pase algo. Dale, ahora lo miro. Vale. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle. Yo soy un pescado que me como coronado. Estamos Nachito aquí con toda la piba. Nachito es una piba. No lo sabía. Te lo digo, te lo cuento porque esto al final se tiene que saber ya. Yo te lo cuento como un rento. Paso el puente y te lo cuento. No hay sacramento.
ni escarmiento para este momento. Yo no miento, solo te digo lo que cuento. Ese 808 satura bien Eso rico. 808. Satura bien rico porque yo le meto saturación cuando entro con mi voz trompón, donde entra como un tampón. Ahora suena bien rico. Nachito, estás casi. Dale guacho, pégate el racho. No hay pacho para este cacho, de este cacho. No hay lacho de este sacho, yo te lo digo bien cacho. El sacher de mi macher come el cochor. Pega más que tu vieja cuando viene por detrás, cuando viene sin nada más que una chancleta. Tu mamá te va a caer y te va a pegar. Yo lo sé, la vi caer el otro día con tu mamá y tu papá vienen acá. Tu mamá y tu papá vienen acá, vienen acá, vienen acá. Tu mamá y tu papá, tu mamá y tu papá seguro que vienen para acá. Tu mamá y tu papá seguro que vienen acá, así que no te lo digo una vez, te lo digo dos veces, pero que no me seas pez. No me seas pez. Eu. Já. Bravo. Lindo. Muito lindo. La verdad. No se escuchan porque no sé, no van. Espero que en algún momento van. Muito bonito. Lo miro. Muito bonito. O muito feito. Quiero mis 5 puntos de vuelta. Ya, no lloren. Tengo que arreglar las alertas, tío. No sé por qué no me van, tío. Tu mamá y tu papá. No, y este corte rocho. No. Y este corte rocho. Ahí sale, pero está hiper bugueado. Tal hotel. A ver. Miss 100k de puntos de vuelta. What? Elle ont pas assez pour Discord. Vámonos, guachos. Ahora. Todos arriba. Todos con la mano en la pija. Para las minas. En un hôtel, tu m'as ma part. Way swing of horror and reggae Endurashima.
esforzarse. Last minute ask. Nada, en todos lados se escucha. Bastante baby Y eso está guapo, me gusta. ERR. Bastante potente. Bueno, me comí 3 anuncios. Te perdiste lo mejor, Nachito, ¿no? God. Bravo. Medio lagueado todo, pero bueno. Me ha gustado, tío. Creo que ahora fluyes mucho más, tío. Creo que ahora fluyes mucho más y creo que está guay. Me gusta. Fluyes mucho más, tío. Hoy comes Parson. Gracias. ¿Y tú qué quieres de comer? ¿Un kebab? Ah, te lo traigo, tío. ¿Qué más quieres? ¿Una hamburguesa? ¿Patatas? Tenemos patatas de oferta. Lo que quieras. Tú pide. Bueno, mi kami 3 Fluyes mejor, tío. Fluyes mucho mejor. Vamos a ver este kick. Clean. Amigo Golf. Es kick 2. Muy clean, Muy clean. A ver el Nacho. $150 ppm, uff, como los reales. Oh, se me acaban los... Como la Drum 4. Ok. Ajá. El Nachito está como loco. Que te quita poco a poco. Coco el Nachito y le digo, pásame el número de tu primo, digo de tu prima. Ella sí que se me arrima con la de tu nueva prima. Suena bien ese kick, oye Scadion, ese kick suena clean. Yo lo pondría en un tema de Future Bass o un tema de dub step. Puedes elegir, no hay dónde ir. Yo con este beat fluyo como si me fuera a morir. Fluyo como tu capullo. Fluyo. No hay 12-1. Fluyo. Yo en este beat fluyo. No hay 12-1. En este beat no hay trullo, porque en este beat no hay un solo capullo. Coge esa flor, dámelo amor, dale como si fuera un toro. Te lo digo como Figo. Luis Figo. Come ricos. Bro, muéstralo. Muéstrame eso nuevo como pero. Muéstrame eso nuevo como pero. Muéstrame eso nuevo, tengo feo. Muéstrame eso nuevo, tengo fe ciega que va a ser lo que riega. Ajá. Ese de aquí es Nachito. Le saqué una foto el otro día, se parecía a su tía, pero no, él es Nachito.
Es este de aquí, por si no lo sabían. Le presento. Y te pase algo nuevo. Tuti, tuti. El tallo. Homero. En el beat. Yo te quiero ver, ¿pa' dónde vas? Yo te voy a comer, ¿a dónde estás? Mami, entrégate, vamos a chichar. Yo te voy a comer, mami, sin piedad. Yo te buscaba, vos no me hablabas, mala tuya, eres malcriada. Con la buena ni con la mala, no me gustaba ni como 1, 2, 3. Sé que sos el DJ. Yo calladito enrolando pa' volarme. Mami, entrégate, que te paso a buscar en el coche. Si me quieres ver, eres más bonita que Beyoncé. Mami, espérame, te caliento con mi flow y mi roce. Dime qué vas a hacer, que no comemos en el cuarto de la noche. Mucho mejor, tío, mucho mejor. Parece que tienes más claro las partes, tío. Eso es lo que... O sea, no solo que fluís mejor, sino que tienes más claro que ahora viene el coro, ahora viene el verso, ahora viene la parte más pegadiza. Eso se nota un montón, tío, y se disfruta mucho más el tema. El tema ya pasa... Como que se te pasa lento. Aparte, o sea, tampoco dura tanto, pero, o sea, puedes hacer que 2 minutos sean muy largos o muy cortos si diferencias las partes y se hace como más rico en diferentes partes. Así que, bravo, tío. Toda la gente lo sigue bailando y acabó la canción, o sea, imagínate. Muy buena, tío. Felicidades. Mis congratulaciones. Claro, tío, ahora es mucho más escuchable. Yo creo que eso es muy importante. Tu mamá me salió en el piso y me la comió. Tu mamá me la comió en el piso y se lo rompió. I'll just put a picture right here. Basically, looking at this circuitry of how hi-hats were synthesized there, and I found out that their hi-hats would be synthesized by 8 Ok, square wave. ¿Qué? oscillators, all square waves that would FM Square each waves, other atención. the FM strength, I think, like how much the operator is FMing the modulator, or the other way around, I might have mixed this up, would decay over time to create some sort of tail, and I tried to recreate this in a very basic form an operator down here. Obviously we don't have 8 oscillators, we only got 4, so I've set these all to be square waves, and I set them to weird, random, really high pitches, even used the fine knob to detune them super hard. They all have like a little bit of attack and decay, just so they like ring out. I'm just gonna show you what it sounds like right now. ¿Cómo suena? Uf, muy feo, paso. Ya me acaba de abrir el vídeo otra vez. Así que bueno, chavales, no sé si alguien queda por ahí, pero yo me las piro, me las voy yendo, Ha sido muy bonito, ha sido muy bello, un día muy bello, la verdad. Un día bastante bello, un día bastante embellecido, ¿no? Os diría. Un día bastante como que te los embellas. Un día como que te los embellas y como que te los embellas. Bastante como de los días bellos. Esto es febrero, ¿no? Estamos en febrero, tío. Ya estamos en febrero.
1 de febrero. ¿Esto qué era? Música. Tú ves preparando la mercancía. Droga Nach. Música. Vendiéndola. Ese es mi... Ese es mi... Y se queda ahí, tío. Hostia. Gina felice con occhiali. Gina felice con occhiali da sole, faccina copia, felice con occhiali da sole. No serás tú virtual, ¿no? I just get new samples. Es que se corta perfecto, tío. Tu fachina me la fachino, me la fachinas. Uf, qué buena, tío. Bueno, me la aspiro. Ahora sí que sí. Ha sido un placer. Perro. Me las pirro. ¿Vale? Así que hasta luego. Hasta otro momentito. Después de 4 horas de streaming. Adiós.